Muy buenos días. Casa de Oración San Cristóbal, un saludo desde aquí de Tuxtla Gutiérrez. Un saludo también para amigos que se están conectando aquí a la página de CDO San Cristóbal. Buenos días. Quiero transmitir la palabra de Dios primeramente con una oración. Señor, gracias Padre precioso por esta mañana que nos regalaste, Señor. Es una mañana hermosa, Señor, porque estamos unidos, la familia de CDO, juntos en armonía en sus casas. Estamos juntos porque también muchas iglesias están conectadas a través de la red y todos pensando con un común denominador, nuestro pensamiento con un común denominador, que eres tú, Dios. Gracias por permitirnos estar aquí hoy en tu presencia, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. También te quiero dar gracias por la palabra que hoy va a ser dada, hoy va a ser compartida. Señor, utiliza simplemente mi ser, utiliza mis labios, que seas tú hablando, que seas tú, Señor, interviniendo en los corazones, en las mentes de cada persona que hoy están escuchando. Gracias, precioso Dios. Gracias, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. El día de hoy, el estudio que le puse es, el título es ¿qué tan contagioso es tu cristianismo? ¿Qué tan contagioso es tu cristianismo? Estamos viviendo hoy una psicosis en el mundo. O sea, como que dejó de fluir en los noticieros nacionales aquellas noticias de horror sobre los feminicidios, sobre la delincuencia en nuestro país. También se dejó de transmitir el pleito eterno que significa el pueblo árabe israelí. Y en primer plano está la psicosis mundial por la enfermedad del COVID-19. El mundo está en psicosis. Los mercados están desorbitados. Nosotros que nos dedicamos al comercio, imagínense, hace 15 días el valor de un producto estaba, por decir algo, en 1,000 pesos, y ahorita llega a tener ese mismo producto después de los 15 días 1,500. Y eso crea psicosis en los mercados. ¿Han escuchado el dólar? ¿Cómo está el dólar? Está a más de 24 pesos, casi cerca de 25. Las grandes ciudades que consumen alimentos que no son productores, hay pánico en las ciudades. El mundo está en psicosis. Y imagínense, hermanos, lo que puede hacer, lo que vino a provocar, poner de cabeza los países como Europa de primer nivel, un virus. Y saben ustedes, hermanos, que el virus no tiene vida. No tiene vida, simplemente es una molécula proteica. Que me perdonen los que saben, pero es algo, es un virus, una molécula. Y miren lo que provoca todo. Y eso lo permite Dios. Pero
nosotros que como cristianos, ¿qué es lo que estamos haciendo como cristianos? ¿Cuál es la actitud que estamos tomando ante esta contingencia? En el libro de Mateo, precisamente en el Sermón del Monte, Dios nos dice a que seamos luz en medio de las tinieblas. Y la luz se proyecta. La luz en un total oscuridad, por mínima que sea, se proyecta. Y es el momento de que los cristianos, lejos de crear psicosis, lejos de también ser parte de esa psicosis, deberíamos de dar esa luz que dice Jesús que somos. Vosotros sois la luz de la tierra. ¿A quién está diciendo vosotros? Precisamente a nosotros, que debemos de estar tranquilos, debemos de estar en paz. Esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Es el momento de que los cristianos verdaderamente contagien con ese virus que tenemos. ¿Cuál es ese virus que tenemos? Es precisamente Jesús. Estar realmente, es el momento de sacar la casta, de sacar el cobre como cristiano. Si verdaderamente estás infectado de Cristo. Y en ese momento se va a ver esa infección que tienes, pero para que lo transmitas con los demás. Y miren, el día de hoy vamos a leer una carta del libro de Primera de Tesalonicenses. Fíjense, hermanos, que esta carta de los tesalonicenses dicen los que saben, los teólogos, que la carta de Primera de Tesalonicenses es una de sus primeras cartas del apóstol Pablo. Ustedes, yo tengo 52 años. Muchos de ustedes que están jóvenes, pues tal vez no hayan escrito una carta con puño y letra. Ya todo es email, WhatsApp. Pero los que somos de 50 años, los que nacimos de los 60s, escribíamos con nuestro puño y letra. Yo le escribí muchas cartas a mi esposa con mi puño y letra. Y todavía lo conservo, esas cartas. Son bonitas. Supongo yo que de la misma forma, supongo que Pablo, cuando escribe estas cartas a los tesalonicenses, realmente tiene una belleza. Y lo vamos a leer. Si tienen su Biblia, allá donde están, y si no, yo se los voy a leer. La carta es de Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer hasta el Primera de Tesalonicenses desde el verso 1 hasta el 10. Los tesalonicenses recibieron mucha revelación. Obviamente estos hombres eran obedientes y estaban contagiados completamente con el virus del cristianismo. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Todos vosotros. Fíjense que Pablo había recibido unas respuestas favorables de esta iglesia. Si lo pueden ver en primera de esa misma carta, pero en el capítulo 3, verso 6, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros,
y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Dice el 7, y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Evidentemente el escenario que está contando Pablo no era muy bueno. Ahí dice que había necesidades, pero había necesidades, había adversidades, había aflicciones, pero dentro de la aflicción, dentro de las necesidades, estaban siendo consolados. ¡Qué increíble! No sé qué es lo que estaba sucediendo. Seguramente había persecución. La ciudad de Tesalónica era una de las más grandes orbes importantes de la Grecia antigua. Y había persecución, pero en medio de la persecución, en medio del caos, dicen que existía ese amor fraterno. Ese amor fraterno. Dice segunda de Tesalonicenses 13, dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vuestros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, cada uno de vosotros, abunda para con los demás. Como les decía, es el momento de sacar el cobre como cristianos. Es el momento de que realmente estamos empezando las contingencias. No sabemos qué es lo que sigue, pero entre nosotros tenemos que mantener la calma, mantener el amor, mantener la esperanza, como aquí está expresando Pablo con los tesalonicenses. Dice 2 de Timoteo 1:3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Miren, hermanos, la oración unos con otros es el momento de llevar a cabo también. Fíjense, cuando alguien nos pide oración, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Créanme, hermanos, que en mis oraciones están ustedes. Y yo creo que también ustedes, en sus oraciones, estamos también nosotros. Tengo un amigo en Tecitepec, se llama David Crisóstomo. Saludos, David. Fíjense que él me dice, y yo lo creo, que diariamente en sus oraciones estamos, mi familia y yo. ¡Qué felicidad! ¡Qué bonito! Yo creo firmemente que si no nos hemos salido del Evangelio, es precisamente por las oraciones de ustedes. Que Dios nos ayude, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor. Esos sí que eran tremendos. ¿Qué es lo que los motivaba? Vemos tres cualidades hermosas en la iglesia de Tesalonicenses. Dice, es decir, el primer punto que decían, es decir, las obras son el fruto de la fe viva. Tenían obras. El trabajo es el fruto del amor. La constancia es el fruto de la esperanza. Eso es lo que tenían este pueblo. Este pueblo. Pero ¿cuál es lo que los mantenía? Precisamente en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay un meme que dice, todo el mundo se conduele, todo el mundo se apaniquea de esta enfermedad que está pegando al mundo. Y dice, pero ¿qué tal sobre la venida de Cristo? Porque es evidente que va a venir. Es todo tranquilo. Los tesalonicenses, ese
esa fe, ese trabajo, ese amor, estaba precisamente como condicionado, estaba como lo que los animaba era precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita yo no quiero ver los grandes predicadores, los televangelistas, diciendo, cancelamos el virus del COVID-19. Es como nosotros como cristianos debemos anhelar la venida de Cristo. Que eso sea nuestra convicción constante, que ese sea las manifestaciones de esa enfermedad que se llama Cristo. El anhelo a que Él regrese. La fe verdadera obra. Y si no obra es muerta. Permítanme leer los Hebreos 11. Hebreos 11, todo el capítulo habla sobre la fe, no vamos a leer todo. Pero fíjense, dice, la fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense, y así sigue. Pero esa fe tiene que ser probada. Esa fe tiene que estar viva. Dice Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve el cuerpo si no tiene vida? Y en sí solo el espíritu pues tiene que tener el cuerpo. Entonces esa es la fe, tiene que ir acompañado por obras. Y este es el momento de probar nuestra fe. Fíjense que, ¿se acuerdan de Elías? Cuando después de haber presentado con el rey Acab, se presenta y luego él profetiza una sequía de 3 años y medio, y luego lo mandan al arroyo de Querib. Qué promesa tan hermosa que debemos de creer los que estamos envirulados de Cristo. Mire, Dios está, cuando hay un caos tremendo, Dios va a tener cuidado por sus hijos. Fíjense que Elías sale de la presencia del rey y es ordenado que se vaya al arroyo de Querib. ¿Y cómo era alimentado Elías? Esos meseros vestidos de negro, que eran los cuervos, le traían pan y queso y bebía del arroyo. Pero dice la Biblia que cuando el arroyo se fue secando, lo manda a Querib. ¿Saben lo que significa Querib? Querib significa perdón, lo manda a Sarepta. Y Sarepta significa crisol. ¿Qué entienden con esto? De que la fe tenía que ser probada. Es el momento de echar a andar nuestra fe también, mis hermanos. Dice Juan 3:16, ya lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Que Dios no nada más habló que nos amaba, sino que Dios actuó al enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que estuviera con nosotros. ¿Se dan cuenta? Y el sacrificio que hizo no nada más es decir fe y ya. La verdadera esperanza produce constancia, produce perseverancia, produce fidelidad a pesar de las tribulaciones y pruebas. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el momento de decir: yo tengo el Espíritu Santo, pero tenemos que demostrarlo. Amén, hermanos. Dice verso 4 de primera de Tesalonicenses capítulo 1, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es cierto, dice Juan 15:16, que nosotros no le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Sí es cierto, pero también tuvimos un momento, también Dios nos da la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Y gracias a Dios, porque lo elegimos. Dice Hechos 9:15, que instrumento escogido me es este. O sea, se refiere a la elección de Pablo. Pero Pablo tuvo que decidir. Los santos de Tesalónica eran gentiles, pero eran elegidos para formar parte del pueblo escogido de Dios. Pablo sabía que Dios lo había elegido, porque Pablo mismo les había predicado el evangelio, por el cual Dios llama a todos. Tesalonicenses 1:15 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nuestro evangelio. Nuestro evangelio. Dice Romanos 16:25, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. El mismo evangelio predicado por los fieles evangelistas en Gálatas 1:6-9, en Gálatas 1:11-12. Es el mismo evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la resurrección. Primera de Corintios 15:1 dice: la resurrección de los muertos, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de llamado ser apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Qué tremendo es Pablo. Qué tremendo es este hombre. Yo le llamo el cazador casado. Pablo iba, la Biblia dice que en su historia de que este hombre era tremendo. Era un perseguidor, era un cazador de cristianos. Pero en su conversión resultó ser el cazador casado. Y ese es el evangelio. Ese es el evangelio que les predicó a los tesalonicenses. Y ese es el evangelio que ellos entendieron. Dice que no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. La prueba de que del poder del Espíritu Santo lo podemos ver en Hechos 17. Hechos 17 dice que Pablo predicó en Atenas, la cuna de la civilización en ese entonces, la Atenas griega. Él predicó y dice, el 17 y 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Refiriéndose al evangelio. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como quien dice, Pablo, ¿de cuál fumaste? ¿De cuál fumaste? Estás mal, Pablo. Porque ellos tenían dioses poderosos. No podían creer que el Dios más poderoso de los dioses de los griegos podemos llegar tranquilamente. Ellos no se imaginaron que ellos creían, los judíos creían que cuando Jesús iba a entrar en una entrada triunfal, no sé qué pensaban que iba a entrar con caballos blancos, como tomaban las ciudades los romanos de aquel entonces. Y en vez de caballos blancos, ¿cómo entró Jesús? Jesús entró en un burrito. Y en vez de dar un gran discurso, Cristo lloró. El evangelio de la cruz para muchos es locura, pero para nosotros es poder. Es poder. Dice Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por la mano de ellos señales y prodigios. En aquel tiempo, los apóstoles traían esos dones de manera intrínseca. Creo yo que se hacían sanidades tremendas. La palabra no es hueca. Es el momento de poner por obras que la palabra no es hueca. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo sobre los dones? Es el momento de activar esos dones, mis hermanos. Es verdad todo. Pues hemos creído en esto. Dice 1 Corintios 2:4. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. El verso 5,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra tiene que ser acompañada de poder, pero no poder en otras palabras de manera así. No, la palabra es de Dios. Es el poder de la palabra. Verso 6. Dice, y vosotros, verso 6 de 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y vosotros a ser imitadores. Dice 1 de Corintios 4:16, por tanto ruego que me imitéis. Eso no sabría esperar que la gente imite al predicador, pero Pablo añade, dice, y del Señor, porque solo esperaba o deseaba que le imitasen en tanto que él imitaba al Señor Jesús. Qué peligroso es que ahora haya gente que imite a los predicadores, que imite a los pastores, pero si esos predicadores y pastores ni siquiera están imitando a Cristo, qué peligroso actualmente. Yo escuché un predicador que hasta yuhu, si se acuerdan, imitan a pastores, imitan a predicadores, pero que ellos no están sirviendo, no están siguiendo al Señor, no están imitando al Señor. Y del Señor, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Evidentemente la palabra llegó en tiempos de gran tribulación, y eso hizo amortiguar y ser manifiesto en gozo. El mundo no conoce este gozo. El gozo en medio de gran tribulación no es algo inherente en nosotros, sino que es producido por el Espíritu Santo. El gozo, hermanos, no es estar teniendo todo el tiempo con cara de sabrita. El gozo es interno. El gozo es producto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ante los problemas, reírse internamente, de manera interna. ¿Qué cosa puede producirnos gran tristeza? Por ejemplo, la muerte de un familiar cercano produce en nosotros gran tristeza. Pero nosotros tenemos que estar gozosos principalmente sabiendo que nuestro familiar ya está con Cristo. ¿Se dan cuenta? El gozo es interno y es producto del Espíritu Santo. Y eso es lo que estaba sucediendo en los tesalonicenses. Para el mundo es inconcebible que puedan sentir gozo en medio de tribulación. Dice Hechos 5:40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. El verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Qué maravilloso. Después de darle una fueriza, y están contentos. Es el gozo que ellos traían, fruto del Espíritu Santo. Hechos 16:23 dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Estaban en condiciones deplorables.
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. ¡Qué maravilloso! Llegan tiempos de que estemos en nuestras casas, en nuestros devocionales y cantar salmos a nuestro Dios. Y los vecinos nos tienen que oír. ¿Qué tienen estos? ¿Qué tienen estos? Ese contagio. Nosotros también queremos. ¿Se dan cuenta? De este gozo Pablo habla. En Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Entonces, ¿por qué apanicarnos? Es el momento de sacar el cobre, como les había dicho. Primera de Tesalonicenses 1:7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Los tesalonicenses estaban enfermos, pero con la manifestación, con el gozo que tenían, con las obras, con la esperanza, con el trabajo, con el amor, habían sido infectados Macedonia y Acaya. ¡Qué tremendo! Dice verso 1 y 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Pablo había ido a predicar a Tesalónica. Predicó, y luego, ¿quiénes se encargaron de transmitir el mensaje? Precisamente los tesalonicenses. Hay muchos hermanos que dicen que se encuentran a alguien y le empiezan a predicar la palabra, pero como que después dicen: no, pues ahí te voy a traer el pastor. ¿El trabajo es del pastor? No, el trabajo es de cada uno de nosotros. Ese es el trabajo. Seamos agentes de infección, pero del cristianismo. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. También, dice 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablando la palabra de Dios. Yo creo que estos cristianos son los que perseguía a Pablo. ¡Qué increíble! Pero en medio de la persecución, ellos seguían predicando el evangelio de Jesús. No solo en Macedonia, en Acaya, sino también en todo lugar. Dice Romanos 1:8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Jesús dijo que sus discípulos son la luz del mundo. Amén. Y como la luz, ¿qué hace la luz? Se extiende. Así también la influencia de los fieles se debe de extender. Seamos agentes infecciosos del cristianismo. Los hermanos de Tesalónica, de Roma y otros que vivieron en el corazón del mundo político y económico, tenían una gran oportunidad de proclamar el evangelio a muchos. Y no solo lo proclamaron en palabra, sino también en sus hechos.
Tesalónica estaba bien conectada con las puertas del mundo y la reputación de esta buena iglesia se divulgaba en todo lugar. Ejemplo de amor, ejemplo de trabajo, ejemplo de esperanza, ejemplo de gozo. Esa es la iglesia de Tesalónica. Por eso también ellos recibieron revelación, sobre todo sobre la venida del Señor. Verso 9 de 1 Tesalonicenses capítulo 1 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertéis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses eran un pueblo idólatra. Pueblo idólatra. A veces en nuestras oraciones debemos de pedirle, en vez de criticar a las grandes manifestaciones de fe en los santuarios católicos que existen en nuestro país, en vez de criticarlos, deberíamos de pedirles que nos envíen esas gentes para poderles compartirles. Los que son más se adentran más a la idolatría, cuando la palabra de Dios lo escucha, la palabra de Dios, y lo entienden, se convierten en hombres fervorosos por la fe. En vez de criticarlo, llorar también con ellos, porque están equivocados. Los tesalonicenses y otros idólatras habían creído desde la niñez que el ídolo sí es algo que tiene poder, y el culto a los ídolos afectaba a toda su vida. ¿Se dan cuenta cuántos de nosotros fuimos antes de llegar a los pies de Cristo idólatras? Yo fui uno de ellos. Si me llaman, si alguien me puede decir, yo ya sé de eso. Nosotros realmente hasta los 38 años yo creía que un ídolo tenía poder, pero ahora sabemos que no es nada, un ídolo no es nada. Y los tesalonicenses eran uno de ellos. Tal vez les afectó su trabajo, qué sé yo, pero ellos tuvieron que decidir. Dice que en Hechos 17:6 dice que estos que trastornan al mundo entero también han venido acá a trastornarnos. Su conversión causó una gran revolución en su vida, en su empleo, en sus trabajos, pero a ellos no les importó. Fíjense, la palabra convertirse viene de la palabra griega epistrepo, que significa volver, regresar. Dice Mateo 18:3, dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dice Hechos 9:35, y le vieron todos los que habitaban en Lidia, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. En Hechos 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió el Señor. ¿Quieren saber por qué estos tesalonicenses eran idólatras? En una ocasión, Pablo lo querían hacer como Dios. Dice Hechos 14:15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios. En una ocasión, Pablo lo quiere hacer, no recuerdo, quiere hacerlo ya como un dios, Júpiter. No, tengamos cuidado. Para servir a Dios verdadero, dice. Nos convertimos, ¿y cómo os convertís a los ídolos? Para servir al Dios verdadero. Servir.
qué contraste tan significativo entre los ídolos muertos, abandonados por los tesalonicenses, y el Dios vivo y verdadero a quien se habían convertido. Servir a Dios. Cada uno en nuestras trincheras, cada uno en nuestras casas, podemos servir al Señor. Podemos servir al Señor, dar servicio al Señor. Por último, dice el verso 10 de 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Esperar de los cielos a su Hijo. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te entras en pánico? ¿Por qué te apaniqueas, cristiano? ¿Qué dice Cristo? Miren, yo me voy. No te pongas triste. Yo tengo allá, me voy allá a aquel lugar y voy a preparar una casa. Casa, habitaciones. Casa, voy pues a preparar casa, una habitación, un lugar donde vivir al lado de Cristo. Dice en Hechos 1, se los voy a leer hasta el verso 11. Dice Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es el Evangelio de Lucas. Hasta el día de hoy, en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo y los apóstoles que había escogido. A quienes también, dice el 3, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas infalibles, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, dice el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esa infección, llamado cristianismo, el transmisor es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que da el poder también, hermanos. Es el poder para predicar. Su chamba es predicar, su trabajo es predicar. Y Él nos va a dar lo que necesitamos. Provisión. Dice el 9. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolos ellos, fueron alzados. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De esa manera, hermanos.
En eso creemos. Ese es el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que, esa esperanza es lo que nos debe de hacer trabajar. Esa esperanza es lo que nos debe de estar llenos de fe, de amor, como los tesalonicenses. Dice 2 de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como ladrón en la noche. Esto que está pasando, no sabemos, solo Dios sabe. No sé si es parte ya no sé si ya es parte a raíz de esto, del caos que hay mundial, puede elegirse alguien, ya que conocemos conocemos como cristianos como el anticristo, que a partir de esta problemática, de este caos mundial, se elija alguien que quiera gobernar al mundo. No lo sabemos, no sabemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es orar y velar, porque nadie sabe, nadie sabe. Nadie sabe, mis hermanos. Hechos 13:23. Dice, Hechos 13:23 dice: de la descendencia de este, conforme a la promesa de Dios, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dice Hechos 13:30, dice: mas Dios le levantó de los muertos. En Atenas, en Hechos 17, lo que llevó a los atenienses a burlarse de él y dejarlo, ¿qué es lo que los atenienses estaban muy contentos? A ver, vente Pablo, predícanos. Hemos escuchado que traes buenas noticias, que nuestros ojos como que nos gusta, como que eres predicador de otros dioses, vente. Y Pablo, como era su costumbre, ese era, como decimos aquí en México, ese era su mole, predicar el evangelio. Ni tardo ni perezoso se presenta en el aeropuerto y empieza a predicar. Pero ¿qué es precisamente los que dijeron: Pablo, ¿de qué fumaste? ¿Qué? Precisamente en lo que rechazaron, lo que llevó a los atenienses a burlarse de él y dejarlo, era precisamente la creencia de nosotros de que Jesús viene, la creencia de nosotros de que Jesús resucitó. Creíble para ellos, pero para nosotros es poder, mis hermanos. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, muchas veces las filosofías, la ciencia, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja. Los hombres de ciencia a nosotros nos miran como si fuéramos las personas más ignorantes. Pero quiero que sepan que hubieron varios hombres de ciencia que creyeron. Blaise Pascal, por ejemplo, matemático grande. Albert Einstein, un hombre creyente también. El director del proyecto para la luna, hombre creyente. Y hay muchos. Pero la mayoría nos dice: pobrecitos cristianos, pobrecitos, descalzos, aplaudiendo, pobrecitos. Pero Dios, qué increíble, que Dios se valió de lo más humilde, de lo más menospreciado, para manifestar el poder de Dios. Dice Romanos 2:8: pero la ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. En este libro de Romanos 1 habla de que Dios nos dejó, está bien. Quieren pensar, no quieren saber de que hay un creador. Miren, hermanos, detrás de este vaso hay un diseñador, hay un creador. Pero la gente decidió adorar este vaso. ¡Qué increíble! Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. De modo que cambiaron el uso natural, lo pervirtieron, pero Dios los dejó precisamente por la sabiduría humana. Y dice la Biblia que la sabiduría humana es terrenal y la sabiduría humana es terrenal y diabólica. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, si no aprovechamos la salvación de Cristo, la ira nos está esperando. La ira de Dios indica lo que Él piensa del pecado en esta segunda carta. Primera de Tesalonicenses 1, segunda de Tesalonicenses, y con eso, mis hermanos, termino. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Con esto afirma el justo castigo de los que no obedecen el Evangelio de Dios. Esto es demostración de justo juicio de Dios. Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, ¿qué es lo que los tesalonicenses los motivaba precisamente como decíamos en el capítulo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo? El día de hoy, los tesalonicenses hoy fueron nuestros maestros, nos enseñaron sobre ese trabajo, sobre el trabajo, sobre las obras que son el fruto de la fe viva, sobre el trabajo que es el fruto del amor, sobre la constancia que es el fruto de la esperanza. ¿Qué es lo que los motivaba? Precisamente los motivaba en la promesa del Espíritu, la promesa de la venida pronta de Jesucristo. Es un evento que también precisamente se da aquí en este libro. Es una promesa y nosotros como cristianos anhelamos esa promesa. Eso es lo que nos motiva, la vida eterna.
me despido con esta pregunta: ¿qué tan infectado estás de Cristo? ¿Qué tan infectado estás de Cristo? ¿Y qué tanto estás haciendo por infectar a otros? Lejos de apanicarnos ante la infección que está en el mundo, COVID-19, debemos de ser prudentes, sí, ser prudentes, mantener la calma e infectar a otros. Padre bendito, gracias por tu palabra. Padre bendito, gracias por tu amor. Gracias porque tú viniste a esta tierra. Tú estabas allá, dice Pablo, en el tercer cielo, donde están tus habitaciones. Tú estabas allá, eras Dios. Eres Dios. Y tú estabas allá. Mas sin embargo recibiste una orden de bajar a la tierra, hecho humillante, porque te ibas a convertir en uno de nosotros. Hecho humillante porque naciste pobre. Hecho humillante porque tu vida fue de trabajo. Hecho humillante porque fuiste acusado de algo que nunca hiciste. La acusación más ruin que puede existir para un hombre. Y tú lo soportaste. Padre, te desfiguraron. Padre, te convirtieron el mundo te convirtió en un guiñapo humano. El mundo te convirtió en un manojo de nervios. Y tú viniste y tú te presentaste con nosotros, por amor a nosotros. Yo estaba ahí en la cruz. Yo estaba ahí, estábamos ahí. Y gracias, porque con tu amor viniste a nosotros, viniste con mi familia y nos salvaste. Gracias por la cruz, gracias bendita cruz. Aquí estamos, Señor, envirulados por ti. Queremos predicar tu evangelio en donde estemos. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, a poner por obra lo que tú nos dices, Señor. A poner por obra todo lo que tú nos dices, Señor. No sabemos qué nos espera, pero tú sí sabes. Y estamos confiados en ti, como dice el Salmo 91. Estamos como la gallina protege a sus polluelos. Nosotros somos esos polluelos, pero que con tus alas estamos protegidos. No va a haber nada, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.